Gracias, muy buenos días. Damos inicio a nuestro foro sobre el cálculo de las huellas ambientales de productos agrícolas. Es un gusto saludarlos en nombre de la Cooperación Suiza, pero también de todos los socios que hacen parte de esta iniciativa El Agua Nos Une. Voy a poner mi cámara. Que los pueden ver y en particular en el tema de la huella ambiental de productos agrícolas, en el que hicimos un ejercicio particular con el café y abajo ven los diferentes socios que contribuyeron con este esfuerzo. El día de hoy va a ser un taller técnico relacionado con el cálculo de estas huellas ambientales con el apoyo del Centro Nacional de Producción Más Limpia y de Quantis, que es digamos, el segundo paso luego de haber hecho el lanzamiento en marzo de este año sobre la guía para la huella ambiental del café, caso Colombia, que compartimos con ustedes también en la invitación. Entonces, desde la Cooperación Suiza, mi nombre es Diana Rojas, un gusto saludarlos y saludarlas en los diferentes países de América Latina. Entiendo que se han conectado los miembros de la comunidad de práctica sobre temas, sobre todo de gestión del agua en América Latina que facilitamos con el apoyo de Cádiz en México. Así que el día de hoy, nuevamente el tema bueno, hemos trabajado sobre todo la huella hídrica, pero el tema de huellas ambientales nos reúne nuevamente y creemos que el tema agrícola, en efecto, para América Latina es un tema muy importante y mucho más, bueno, en el caso de Colombia, que es el caso que vamos a ver hoy con el ejercicio que se hizo, que mencionaba, siendo un país agrícola. Desde la Cooperación Suiza, como muchos de ustedes conocen, la iniciativa del Agua Nos Une desde hace 10 años viene trabajando este tema de la aplicación de las huellas, en particular hídrica, y en el caso del café, la huella ambiental, con diferentes empresas y diferentes sectores. Ya en el caso de Colombia trabajamos con cerca de 35 empresas y en el caso de América Latina tenemos la posibilidad de trabajar con 5 países de la región, con México, Perú, Chile, Brasil y el caso de Colombia. Ya contamos con más de 60 socios empresariales que a través del apoyo técnico que ofrece la Cooperación Suiza se aplican digamos, las metodologías de gestión corporativa del agua en general, no solamente la huella de agua, sino la comprensión de los impactos ambientales, la relación en el territorio, para que podamos hacer una gestión mucho más transparente e inteligente también de la reducción de los impactos, para que no sea solamente vestir de verde los conceptos, sino llegar realmente a un propósito de tener productos más sostenibles y unos consumidores más conscientes. El día de hoy, con el apoyo, como les decía, del Centro Nacional de Producción Más Limpia y Quantis, vamos a profundizar más técnicamente sobre esos métodos, esos diferentes indicadores que tenemos para evaluar la huella ambiental de productos agrícolas. Y como les decía, este es un esfuerzo, esta guía se lanzó gracias al trabajo que desarrollamos con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Colcafé, Agrosavia y las demás organizaciones que sumaron esfuerzos, información, etcétera, para que pudiéramos avanzar, dar un paso más en lo que era la estandarización de una metodología para el cálculo de estos impactos ambientales. Los desafíos ambientales que enfrentamos por nuestros hábitos de consumo y nuestras formas de producir, creo que más que nunca hacen un llamado a ser parte de la solución, a comprender en el marco de toda la cadena de producción dónde están esos impactos, para no siempre responsabilizar al productor, y en este caso, en el caso del café, y en el caso de Colombia en particular, esas 550 familias que cultivan este producto. En Colombia realmente es un producto que se genera en pequeñas parcelas, más del 96% del café es generado en pequeñas parcelas, y no es únicamente de ellos la responsabilidad, sino de toda la cadena de producción, desde la semilla hasta la taza, como se habían referido en la guía para la evaluación de la huella ambiental del café.
Entonces los invitamos a usar esta guía, a revisarla, a aplicarla. Obviamente está limitada en el tiempo y con los esfuerzos que logramos movilizar desde el 2016 y es una guía en evolución, pero los dejo hoy con Carlos Toro del Centro Nacional de Producción Más Limpia y con Simón Nundev, que es también un suizo, pero colombiano por adopción, y nos va a ilustrar hoy sobre ya más pragmáticamente cómo utilizar esta guía y este trabajo, este esfuerzo que se hizo desde el 2016. Muchas gracias a todas y a todos y bienvenidos a este espacio. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Diana, y muy buenos días a todos. También de mi parte, soy Simón Gminder de Quantis y junto con Carlos Toros voy a liderar ese parte técnico. Tenemos una parte de introducción. Sí, yo le voy avisando, doña Ana, y por ahora va muy claro. Gracias, Víctor, por compartir eso. Puedes poner el micrófono a mute. Gracias. Parte 1 después tenemos una parte sobre la huella ambiental de productos agrícolas con un enfoque a café, pero se puede aplicar los conceptos también a otros productos agrícolas. Voy a dar una introducción y después tenemos como tiempo para preguntas. Si tienen preguntas, por favor, escríbenlo por el chat y después de la primera sesión vamos a responder a las preguntas de esa sesión. Después vamos a tener un espacio de intercambio donde se van a conocer mejor. Es básicamente un speed date donde se van a conectar con otro participante del foro y pueden intercambiar y conocerles el trabajo que están haciendo en el tema de la huella ambiental. Y en la segunda, última parte, Carlos Toro del Centro de Producción Más Limpia les va a contar más sobre la etapa que sigue después del cultivo. Otro comentario administrativo que el foro se está grabando, solo para su información. Bueno, bonito de foros virtuales, y me alegro, es que pues uno puede tomar un cafecito mientras se escucha, mientras se discuta, tal vez también en pijama. Y hablando de una taza de café, quiero preguntarles, en su opinión, ¿dónde quedan los impactos? ¿Cuál es la etapa que consideran que contribuye más a la huella ambiental? ¿Cuál es la más relevante? Aquí, desde el cultivo, diferentes etapas de procesamiento, como la tría, la fabricación, también el tema de empaque, con la huella asociada a la parte de distribución, si es el uso, cuando se usa pues la máquina, también cuando se limpia la taza o es más, como todos los desechos, fin de la vida del café y de la taza. ¿Dónde ustedes piensan hay más impactos? Se puede elegir solo una etapa. Ya vamos en 50% de votos. Voy a esperar un ratico más. Ok, Mariana, si se puede cerrar el poll, vamos a 70% de los participantes que respondieron. Con gusto.
Entonces aquí vemos el resultado. Muchos piensan que queda al inicio del ciclo de vida de una taza de café en el cultivo o en el beneficio post cosecha, y no muchos piensan que queda más adelante en toda la manufactura, empaques, uso, distribución, etcétera. Vamos a ver, aquí les voy a mostrar cómo los resultados de una taza de café de Colombia, con los diferentes colores, son las diferentes etapas. Y aquí tenemos varios indicadores, desde el cambio climático, pero también otros indicadores de toxicidad, eutrofización, uso de suelo, acidificación, etcétera. Entonces vemos que dependiendo de qué es importante o del indicador, se va cambiando la importancia de las etapas. Hay muchos indicadores como en la mitad, donde el cultivo del café pega más, todo el tema de eutrofización, que hay mucho que ver con los fertilizantes, también ecotoxicidad con los pesticidas, etcétera. Pero también se ve una buena parte roja en el uso. Básicamente es la energía y el agua que se necesita para tomar el café. También lavamiento de la taza, que puede pegar mucho. En la huella carbono es post cosecha también, esa parte verde más oscuro, y la distribución dependiendo del indicador. Entonces, ahí se muestra dónde quedan los impactos. Obviamente depende mucho de cómo se cultiva, em, cómo es el cultivo, cómo es el post cosecha y todos los procesos, cómo uno calienta el agua, etcétera. Pero así se muestran como los resultados de la huella ambiental de la taza de café. Y eso nos ayuda para enfocarnos donde importa. Así que si queremos optimizar algo, es mejor invertir como los recursos, el tiempo que son limitados a donde hay mayor importancia. Y por otro lado, también nos ayuda en monitorear y hacer el benchmarking, comparar opción A a opción B. Si implemento una buena práctica, ¿cómo me va a afectar y cómo me va a reducir la huella? Es también la punta de partida para establecer objetivos para todos los temas de sostenibilidad. Hoy tengo la huella A y quiero reducirla en esos rubros más importantes, y implementar acciones y comunicar de una forma creíble sobre qué estoy haciendo. Y todo eso está basado en métricas que les muestra cómo están hoy, dónde nos podemos o debemos enfocar, y después también que da cifras científicas sobre la reducción, que permite comunicar de una manera más creíble. Y esas son unas razones para calcular la huella. Obviamente la huella depende mucho de los datos, de la metodología. Y como Diana les mencionó, creamos una guía por el café de Colombia en un esfuerzo grande de diferentes autores e entidades, que es un paso más allá para hacer esa herramienta más practicable. En esa guía tenemos datos, promedios de Colombia. Hay también una descripción de metodología. Hay también una explicación de buenas prácticas, por ejemplo, en fertilizantes,
que debemos considerar allá, unos ejemplos también y que permite replicar y calcular su propia huella. Entonces, una guía muy técnica, es dirigida a expertos que de hecho quieren hacer como un estudio de la huella ambiental, es de carácter público y lo pueden bajar aquí usando el vínculo. Y hoy quiero enfocar en dos etapas. Primero, la etapa del cultivo. Aquí tienen como toda la cadena de valor del cultivo, procesamiento, post cosecha, fabricación, etcétera. Y hoy vamos a enfocarnos en el cultivo y evaluar qué datos se necesitan. Entonces, mirando cuáles datos se necesita para calcular la huella ambiental, se necesita todo lo que entra y todo que es salida, desde la semilla, la preparación del campo, crecimiento del cultivo y también de la cosecha. Entonces, todo que entra en términos de fertilizantes, pesticidas, aguas, maquinaria, transporte, empaques, bienes y suelo, y todo lo que sale, tenemos emisiones de fertilizantes al suelo, agua y aire. También el tema de cambio de uso de suelo, las pesticidas, las emisiones del transporte, maquinaria y también residuos y subproductos. Y todas esas entradas y salidas se relaciona con qué se produce. Entonces, muy importante también tomar en cuenta la productividad y el producto. En ese caso, todo se relaciona a 1 kilogramo de la cereza de café en la finca. Entonces, aquí no incluye el transporte al beneficio y las demás etapas y todos los insumos y las salidas se relacionan con lo que se produce. ¿De dónde uno saca los datos? Obviamente lo mejor es datos primarios de su propio cultivo. En el marco de la guía teníamos datos de 16 fincas cafeteras. Obviamente hay muchísimos más, miles en Colombia, entonces no es representativo. Ahí solo fue el caso de estudios para evaluar si el concepto y como la recompilación de datos es plausible y factible. Ahí se debería, para sacar el promedio nacional, como tener un muestreo mucho más grande, pero también tiene como datos primarios adentro. Y no solo datos primarios, pero también un descrito de consejos y trucos por cada entrada y salida, por ejemplo, sobre fertilizantes, buenas prácticas, cómo debo preguntar a los cafeteros en la cantidad de fertilizantes. A veces usan como la cantidad, pero solo un porcentaje del volumen total está relacionado con los nutrientes, etcétera. Entonces hay como buenas prácticas adentro en la recompilación de datos primarios. Y por el otro lado, hay también datos secundarios, estadísticas nacionales, la NAMA de Colombia, pero en otros países también lo hay como datos a nivel nacional de los productos agrícolas, cuáles son de interés, de su interés. Hay normas y hay bases de datos y también hay modelos. Y hoy en día no quiero enfocarme más en todos los entradas y salidos, pero más en el tema de modelos. ¿Por qué? Porque ahí es donde veíamos como mayor complejidad y quiero enseñarles un poco más de qué se trata y qué modelos existe, porque es muy
costoso y en temas de tiempo y también de dinero, de obtener datos primarias de, no sé, emisiones de fertilizantes, también de cambio de uso de suelo, de depósitos de carbono. Es un esfuerzo grande para obtener datos para estas salidas. Entonces ahí existen modelos que nos facilitan la vida. Arrancamos con el cambio de uso de suelo y quiero lanzar el segundo sondeo, cómo uno debe considerar el carbono que está dentro de los árboles, por ejemplo, del café, puede ser también de los bananos, de la palma, de cualquier cultivo, y cómo se debe considerar esos depósitos en el marco de la huella de carbono. A es la suma de carbono contenido dentro de la planta. Es más una variación comparando el depósito de históricamente y el depósito actual, o no se considera como el stock de carbono porque la planta crece y a fin de la vida muere, entonces es en equilibrio lo que se captura y después se emite a final del día. Entonces esas son las tres opciones. Vamos con un tercer parte de votación. Voy a esperar un poquito más. Ok, vamos a un poco más que la mitad. Estoy como un par de segundos más y después si Mariana puede cerrar el sondeo. Ok, no hay, pues hay una tendencia, pero se distribuye casi igualmente a las tres respuestas, tal vez A y B un poco más. Y eso también fue mi experiencia porque es un tema que se trata diferentemente en diferentes países, en diferentes estándares y en diferentes contextos y por eso elegimos también ese tema específico para aclararlo un poco más hoy dentro del webinar. Y voy a darles la respuesta dentro de un set de slides, entonces no ya mismo, porque quiero enfocarme primero a a la relevancia del cambio de uso de suelo. Hoy, si vamos a mirando en el tema de la huella carbono mundial, como 25% casi provienen de la agricultura, entonces es un sector bastante importante. Y dentro del sector de agrícola, un 40% proviene de emisiones relacionadas al cambio de uso de tierra. Entonces es muy importante considerarlo también en la huella de productos agrícolas porque sí puede dominar la huella, por ejemplo, de carbono en ese caso. Entonces sí es bastante relevante. También es no solo una emisión, puede ser también una oportunidad. Si de ese 15 gigatoneladas por año uno quiere llegar a la meta de net
cero. En el año del mitad del century, también hay como una buena parte, una oportunidad de convertir a sistemas más agroforestales, que el sector agrícola puede contribuir significativamente a llegar a ese meta. Entonces, es dos riesgo por deforestación, pero también oportunidad por aforestación y cambiar sistemas agrícolas. Si consideramos el cambio de uso de suelo, hablando únicamente del carbono, uno mira qué tanto captura el sistema que estamos mirando, el cultivo, tanto en el suelo, pero tanto también en la biomasa que se ve y todo el sistema subterráneo. Y también se calcula la biomasa muerta, básicamente, que está en superficie del suelo. Hay datos por defectos de IPCC, de valores nacionales, regionales, o se puede medir con mediciones en el campo, también con la detección remota usando imágenes, etc. Entonces ahí también hay diferentes posibilidades para capturar qué tanto carbono tengo en mi cultivo. Y en la guía hemos hecho un análisis de literatura y se ve que hay como un rango relativamente grande aquí en tonelada carbono por hectárea, dependiendo del sistema y de la práctica del cultivo, entonces usando valores globales o nacionales sin tomar en cuenta de qué sistema estamos hablando, les pega una incertidumbre obviamente al valor que se usa, porque el rango puede variar bastante dependiendo del cultivo. Pero si solo tomamos en cuenta el carbono que se captura en el cultivo, uno puede hacer ese estudio, también se puede comunicar y se puede tomar decisiones a partir de eso, pero uno debe considerar también, ok, si únicamente estamos mirando a los depósitos carbonos del cultivo y estoy comparando con qué. Si estoy comparando con un sistema donde hay cero carbono. Y por eso en la huella ambiental, uno considera con una referencia que era ahí hace 20 años, ¿no? ¿Qué pasa en los últimos 20 años? Y por ejemplo, si yo tenía hace 20 años en todos los estándares de la huella de carbono, hay ese tiempo, no hay un otro valor y no hay una justificación científica por qué debe ser 20 años. Pero es un tiempo donde uno dice, ok, si tú tenías deforestación en los últimos 20 años, pues ahí te aumenta la huella. En un punto todo era bosque y puede ser hace cientos de años, pero hoy en día, según los estándares, no estás responsable para esta deforestación que pasó hace 100 años, por ejemplo. Entonces uno mira 20 años atrás, si uno tenía café y hoy café, uno dice, ok, no teníamos un cambio, entonces no debes considerar no solo el stock de carbono del árbol que teníamos hoy, pero también lo que tenías antes. Y la suma neta es cero, entonces no te pega a la huella de carbono. Si tenías otro cultivo o si tenías como tierras forestales, ahí sí entra como el cambio. Tenías anteriormente y eso hoy. Y entonces la respuesta
correcta según la metodología de huellas carbonos de productos es B, que siempre se considera como la relación del cultivo hoy versus lo que teníamos antes. La respuesta C también es válido, por ejemplo, si teníamos café hace 20 años y hoy pues no se considera ningún cambio y las emisiones del árbol pues están capturando, emitiendo a final del día, entonces es en equilibrio y no se considera. Entonces también la respuesta C tiene su justificación. Entonces, una pregunta importante es, ok, me toca considerar que paso 20 años atrás, ¿cómo lo hago? Porque 20 años atrás, pues uno a veces no sé que teníamos allá porque no hay registro, pues no hay información. Y hay diferentes posibilidades. Uno puede ir con entrevistas o tal vez uno tiene registros. También hay como metodologías con la detección remota. Y ahorita les voy a mostrar como un ejemplo. Y también hay estadísticas de cambio de uso de suelo más a nivel nacional, más a nivel tal vez regional, que obviamente son datos más gruesos y no específicamente de un cultivo en un cierto lugar. Y entonces, aquí solo dos imágenes de dos estudios que hemos hecho de cultivos de cocoa y de caña de azúcar. Arriba de cocoa, un cultivo indicando aquí con los áreas negras y usando Global Forest Watch, que es público, que indica la deforestación por año. Y así uno ve, ok, aquí tenía deforestación y en otros lugares no. También el segundo ejemplo es de caña de azúcar, también donde uno dice, ok, hoy en día estoy aquí con las áreas naranjas y antes, hace 20 años, tenía tal vez un bosque, un pasto, usando imágenes satelitales. Y así es un poco más objetivo que una encuesta. Específicamente si uno tiene áreas grandes y son muy diversas, uno no se recuerda bien y vas a recibir 10 diferentes respuestas. Si preguntas 10 diferentes personas que era aquí hace 20 años, entonces con esas imágenes es un poco más objetivo para mostrar cómo fue el cambio de uso de suelo. Y después, obviamente, se necesita más datos del depósito de carbono, una metodología para después calcular la huella carbono ambiental de ese cambio de uso de suelo. También les puse el link aquí a una guía que es también gratuita, que publicamos el año pasado, donde encuentran más detalles sobre ese tema. Y obviamente es importante para la huella carbono, pero muchas empresas están poniendo también la atención a hacer cero deforestación, entonces metas de cero deforestación. También es importante a la comunicación al consumidor, ok, qué tanto deforestación le pega a la taza de café. Y tener como metas que uno no contribuye a la deforestación y obviamente también al tema de agua y de biodiversidad. Entonces no solo es un tema de la huella de carbono y es un tema importante también de sostenibilidad en diferentes perspectivas. Y sí, um,
es algo que viene más y más y una necesidad de mostrar de aquí viene mi producto y tener como también el soporte que no pega deforestación en ese producto. Ok, y la otra parte eran los modelos de emisiones agrícolas. Hay diferentes emisiones y puede ser dependiendo del indicador, si es eutrofización, ecotoxicidad, acidificación, la mayoría parte viene del cultivo y de emisiones de fertilización, de pesticidas, obviamente. Entonces puede ser que son datos muy relevantes y normalmente es complejo de medir. Entonces, por ejemplo, en el marco del estudio hicimos como mediciones de pérdida de fertilizantes, qué pasa con el fertilizante, dónde termina, cuánto está capturado, etcétera. Es algo que se puede hacer, pero toma tiempo, toma recursos y no se replica en todos los cultivos que uno tiene. Entonces, pero obviamente uno está más cerca a la realidad, pero también existen factores genéricos por defecto que nos ayudan a tener como y estimar esas emisiones si uno no tiene las mediciones en el campo. Entonces, no quiero entrar más al detalle. Todos los modelos están descritos también en la guía. Voy a hacer un poco más de comercial para que descargan la guía, que entran al detalle de todas las emisiones y todos los modelos que hay. Les muestra cómo son las buenas prácticas, qué se debe incluir, cómo se debe incluir. En caso de que no tengo datos, ¿qué hay? ¿Cuáles son las metodologías? Entonces es un recurso que no solo sirve para el café, la huella ambiental de café, pero muchos de esos aspectos también son importantes para otros cultivos. Y obviamente es un documento, una guía, hay también otras guías, pero es un trabajo bastante valioso. Y la otra conclusión que quiero dar es, hemos visto que esos aspectos, tanto del modelo de emisiones agrícolas y el cambio de uso de suelo, pueden ser muy importantes. Pero también hay una cierta incertidumbre porque son basados en modelos y entonces toman en cuenta cuando interpretan los resultados, qué tan buena es la calidad de datos usado para crear esos resultados y evaluar si permite tomar decisiones o si no, mejor necesito ir otra vez al campo y aumentar la calidad de datos antes que puedo concluir. Entonces también que tengan ese ojo crítico cuando ven resultados, tomando en cuenta la calidad de datos que quedan detrás. Con eso quiero concluir la primera parte del inventario del cultivo. Estoy seguro que hay varias preguntas, no sé. No he visto el chat. Si tienen una pregunta, la pueden dejar allá y vamos, sí, a mirar y voy a responder. No sé si tú, Mariana, nos puedes resumir un poquito las preguntas que hay. Sí, con gusto. Mira, por ahora hay una pregunta que nos comentan si hay alguna publicación donde incluya la valoración económica de la contaminación por pesticidas en la biodiversidad o el suelo.
Sí, también hay como unos estándares de valoración de servicios de ecosistemas y también de impactos ambientales. Algo que quiero mencionar aquí es el Natural Capital Protocol, que defina cómo uno debería valorar como los impactos ambientales, que es una fuente valiosa, un estándar valiosa en ese ámbito. Obviamente está basado en análisis de ciclo de vida y después también ir más allá a traducir esos impactos a costos económicos para la empresa y también para la sociedad. Normalmente aumenta la incertidumbre, obviamente, cuando uno va más allá, porque a veces no es medible, muchas suposiciones, pero por el otro lado también aumenta la relevancia del dato porque mucha gente entiende mejor pesos, dólares, euros que equivalentes de CO2 o de nitrato o cualquier cosa. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más. La primera nos pregunta Juan González. Si para el cálculo de huella de agua en un cultivo se debe contabilizar la humedad del suelo, entendida como un porcentaje de la precipitación, por ejemplo, en el caso del cultivo del café, se considera el agua de lluvia aprovechada por la planta. Y en la misma línea, ¿qué metodología o software nos recomienda para estimar huella de carbono y huella hídrica? Sí, muy buena pregunta. Dependiendo en cuál huella, si estás calculando la huella hídrica o la huella de agua. Normalmente en la huella de agua, según la norma de ISO, uno no considera la huella verde, es decir, como esa humedad del suelo y la precipitación. ¿Por qué? Porque normalmente es más un indicador de riesgo, porque si uno pues, tiene un cultivo que chupa mucha agua y no hay mucha agua disponible, ahí sí, es un riesgo que uno no puede producir, pero no es tanto un impacto vinculado, sí, la huella verde no es tanto un impacto. Entonces, si se calcula bajo el Water Footprint Network, se considera como huella verde y en ISO 14046 uno lo considera como impacto, entonces no está, uno considera impactos, entonces no está considerado la huella verde normalmente. No sé, Carlos, si quieres añadir. No, yo considero que está claro. Y después la pregunta es, veo que, ¿cómo era la segunda? Sí, ¿qué metodología o software recomienda para estimar la huella de carbono o huella hídrica y si existe alguna referencia desde EcoInvent? Sí, es también muy buena pregunta. La metodología es siempre la madre de los estándares, es la ISO 14040 y 44. Ahora, es una metodología bastante genérico, entonces no te da muchas pistas, por ejemplo, cómo modelar el cambio de uso de suelo. No está dentro de la metodología porque es tan general que debe aplicar por todos los productos del mundo y todas las empresas del mundo, y por eso se necesita más metodologías enfocadas. Entonces, por ejemplo, esa guía de huella ambiental del café de Colombia
es basado en la norma ISO y también en la norma del Product Environmental Footprint de la Unión Europea y además tiene más detalles adentro específico por el café. Entonces, dependiendo de cuál producto estás analizando, hay otros estándares que te dan más guía. Entonces, la metodología depende mucho al producto que estás estudiando. Si tienes una pregunta específica por cuál cultivo, etcétera, te puedo recomendar otras metodologías que te guían aún más. Tanto a la herramienta, depende también, puede ser desde el Excel, puede ser en herramientas gratuitas de análisis de ciclo de vida como el OpenLCA, o hay también varias herramientas comerciales como Cima Pro o Humberto. Creo que depende de qué tanto uno quiere especializarse. Si uno trabaja todos los días en ese tema de cálculos, pues vale la pena de invertir algo en la herramienta y también tener un entrenamiento, etcétera, pero se toma tiempo antes que uno pues puede calcular. Y entonces depende mucho de qué tanto tiempo uno tiene asignado para hacer eso. También se necesita bases de datos, no solo es la herramienta. Entonces hay como la pregunta del EcoInvent, es una base de datos comercial que viene, por ejemplo, con los herramientas comerciales como Cima Pro, como Humberto. Pero hay también bases de datos gratuitos, específicamente de la huella de carbono. Uno encuentra varios factores de emisión públicamente y entonces, pero no son tan completos, no son tan, tal vez depende, hay diferentes metodologías detrás. Entonces, también ahí, si uno trabaja mucho, vale la pena de invertir como a una licencia de una base de datos. Puede ser EcoInvent, puede ser otra. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más y es, ¿cómo evaluaste el uso de plaguicidas utilizados en el ciclo de cultivo? Es también una muy buena pregunta. Las pesticidas, ahí hay diferentes trampas en cual uno puede caerse. Primero, si uno va y pregunta cuál plagas y pesticidas estás usando, hay miles de nombres diferentes y que nos interesa es el ingrediente activo. Entonces, si uno pregunta qué pesticida estás usando, uno dice el nombre y tantos kilos. Normalmente, pues no es, el ingrediente activo no está 100% del contenido, ¿no? Entonces uno debe calcular, ok, pero ¿qué tanto de esos ingredientes activos quedan adentro? Y es la primera pregunta. Y después uno tiene, ok, que uno aplica al campo. Y la segunda pregunta después es, ok, ¿qué pasa dentro del campo? ¿Dónde termina ese pesticida? ¿Queda dentro del fruto, de la planta, es en el suelo, llega al agua, está en el aire? Y hay modelos para eso, también se puede usar como mediciones directas. Y de ahí hay como modelos que te dicen, ok, si tengo esa cantidad en el suelo, afecta el ecosistema tanto. Entonces eso traduce después la cantidad en un compartimiento ambiental a un impacto. Y también ahí hay como modelos genéricos. No sé si respondió
la pregunta o si elaboro un poco más. Bueno, mientras esperamos a que nos responda Mónica, que fue quien preguntó, Mónica Bulling, gracias por tu pregunta. Tenemos una pregunta más y ¿es factible elaborar un medidor de huella ambiental de manera transversal para más de un producto agrícola? ¿Me puedes reformular? No estoy seguro si entendí al 100%. Sí. Un medidor. Qué pena, mi español es un poco congelado, se nota, ¿cierto? No, Me faltó la práctica, entonces si me sí, puedes. si recomiendas un medidor de huella ambiental transversal para más de un solo producto, o sea, por ejemplo, para diferentes productos agrícolas. Como elaborar una herramienta, una calculadora de huella ambiental Ujú. que pueda ser usada para cualquier producto agrícola. Sí, de hecho tenemos una herramienta que permite, que es em, eh, una herramienta que levantar datos de productos agrícolas y en la mayoría de tiempo son las mismas preguntas, qué tantos pesticidas, cuál tipo, fertilizantes, etcétera. Entonces ahí uno puede crear algo más genérico, que es un poco más amplio que solo de un solo cultivo y funciona. Ahora, en el parte agrícola puede ser que es relativamente consistente todo el modelo detrás. Si uno después llega a la etapa de procesamiento, por ejemplo, en el café hay el beneficio, es bien particular cómo se procesa el café y es muy distinto obviamente a los procesos de un banano, de un palma de aceite, etcétera. Entonces allá es más complejo cuando más allá del cultivo y quieres incluir también como los demás etapas de crear una herramienta que permite como deja entrar todos los detalles de esos procesos de los diferentes cultivos. También es importante identificar la cantidad de variaciones que hay en los cultivos. Como lo que menciona Simón, pueden haber muchos tipos de cambios de uso del suelo, dependiendo de cada producto agrícola. Además, el infinito número de insumos agrícolas que pueden variar entre un producto y otro. Entonces, pues puedes crear una herramienta de cálculo para todos los productos agrícolas, sin embargo, va a ser bastante robusta en la base de datos que debes tener para poder tener todas esas variaciones de productos químicos que tienes. Y importante que en esa herramienta tienes que incluir los rendimientos de cada uno de esos cultivos para poder tener los datos específicos para cada kilo de aguacate, banano, café, chocolate. Sí, tal vez último comentario. Creamos como varias herramientas, también les puedo compartir eso que básicamente están dirigido también a un público no técnico. Entonces que, por ejemplo, y también en el café, por ejemplo, no solo en diferentes productos agrícolas, pero de un sector, por ejemplo, de café, donde uno tiene miles de cultivadores del café, beneficios, etcétera. Si tienes una masa crítica de usuarios, no es lo más eficiente que cada uno compra la herramienta, la base de datos, modela sus procesos, etcétera. Entonces ahí tiene mucho sentido que el sector, que la asociación se organiza, desarrolla una herramienta que es más consistente
que es más eficiente también para un público no técnico para generar como ese tipo de análisis. Pero no vale crear una herramienta para dos usuarios, pero también como hay ese componente de que tantas personas lo quieren usar después. Muchas gracias a ambos por su pregunta. Si les parece bien, vamos a responder una última pregunta. ¿Consideras que la metodología que desarrollaste es replicable para otros tipos de cultivo como el maíz? Sí, básicamente no desarrollamos la metodología nosotros. Está basado en diferentes documentos y el objetivo del documento fue más una guía y usando como las metodologías que ya existen, aplicarlo por el café, dar más datos promedios, etcétera. Entonces, no desarrollamos, por ejemplo, modelos de emisiones, pero cuando no hubo recomendaciones a nivel internacional sobre cómo calcular algo, damos guía cuál modelos existen y qué se puede usar. Entonces, claro que uno podría regionalizar también a otros contextos, no solo Colombia, pero a nivel internacional, otros países y también para otros cultivos. Eso se podría hacer seguramente. Hay otra pregunta que me parece relevante y es, ¿qué modelos o herramientas se utilizan para determinar el ingrediente activo de cada plaguicida y cuánto de ese ingrediente activo termina en el agua, suelo o aire? Hay en el primer etapa determinar la cantidad del ingrediente activo de cada plaguicida. No hay como una base de datos centralizado. Ahí es más buscar el nombre comercial y de ahí, si uno tiene acceso a la descripción del plaguicida, pues ahí dice normalmente, pues no todos los detalles, pero algunos ingredientes activos principales están indicados allá y si no, uno debe buscar por internet o llamar, ok, ese plaguicida que contiene. Y después en la guía hay como factores por defecto, qué tanto porcentaje determina dónde. Entonces uno puede aplicar esos porcentajes directamente. Y también hay como otras herramientas que van más al detalle, que se llama, por ejemplo, Pest LCI, que está también descrito rápidamente dentro de la guía, que toman en cuenta más parámetros, cómo es el cultivo, cómo es el clima, cómo es el suelo, etcétera, para calcular esos factores de dónde terminan los diferentes ingredientes activos. Entonces ahí hay las dos posibilidades, porcentaje fijo, valor genérico por defecto, ir un poco más a un modelo más tomando en cuenta otros parámetros también importantes para determinar qué tanta cantidad termina dónde. Okay. Yo voy a complementar algo del tema de el agua lluvia que preguntó Juan González. Cuando calculas la huella de agua con base en la ISO, tú debes calcular la evapotranspiración de un cultivo. Lo más importante es que en la huella de agua, según la ISO, esa evapotranspiración se toma en cuenta solo si proviene de una fuente de agua, un río, una quebrada, subterráneo. Y con los valores que pueden encontrarse en literaturas, vas a
calcular cuánta de esa agua que irrigaste el cultivo evapotranspira. Con la huella hídrica de la Water Footprint Network, al calcular la huella verde, también debes saber si lo que irrigó el cultivo provino del agua lluvia, entonces se considera como huella verde. Si viene de una fuente superficial o subterránea, se considera huella azul. Pero es muy importante que en los estudios que encuentren se discrimine si la evapotranspiración provino de una fuente superficial o de agua lluvia, para saber si es verde o azul. Ok, mirando también el tiempo, muchas gracias. Si tienen más preguntas, lo pueden poner en el chat y sigo respondiendo mientras tanto y también después del webinar. Ahora tenemos algo interactivo, entonces es a ustedes. Les vamos a dividir en grupos de 2. Ahí es como un speed dating, ¿no? Uno se presenta, quiénes son, en qué trabajan y qué es el interés en las huellas ambientales que han hecho. Y tienen 5 minutos para ese intercambio y después automáticamente van a regresar al plenum, entonces al foro otra vez y ven el tiempo que les queda como pequeñito ahí encima de la pantalla. Entonces, se despiden antes que cierra como la sesión con la persona con cual están juntos en la sala. Sí, y después nos vemos en 5 minutos o todos aquí otra vez. Bueno, vamos a ver si funciona. Aló. Mariana, mi partner se fue. Pero parece que está funcionando, ¿cierto? Sí, sí, estoy revisando todas las sesiones y todos están en parejas. Por aquí José creo que no se unió. Este, Hola, José y y Walter, alguien- que son con sí. nosotros. Sí, Diana también por allá anda, creo que sola. Enrique Huertas también está solo. A ver, por aquí. Vamos a...
¿Cuánto tiempo queda? Sí, ya queda un minuto. Les acabo de hecho mandar un mensaje a todos para que ya vayan despidiéndose. Tú me avisas cuando se cerró la sesión, ¿cierto? Sí, en 10 segundos. Ya están Ok, registrados. countdown. Listo. Ok, bienvenidos otra vez. ¿Cómo les fue? Espero que les disfrutó esa interacción, que aprendieron algo nuevo de los alumnos y es me parece, forma chévere para interactuar con la práctica, ¿no? La práctica que todos estamos en el mismo barco. Y bueno, le doy la palabra a Carlos Toro por la segunda parte, que hay más que ver con los modelos y con la etapa de manufactura y las etapas que siguen después del cultivo. Gracias, Simón. Buenos días a todos. Espero que no esté muy pesado la presentación. Ahora, yo soy Carlos Toro, trabajo en el Centro Nacional de Producción Más Limpia. Específicamente dirijo el proyecto en Colombia del Agua Nos Une. Y les vamos a presentar ahora todo lo que pasa después
de que se realiza la cosecha. Cuáles son los datos y los pasos que se deben realizar. Y finalmente, cómo se perciben los resultados de una huella ambiental. Entonces, lo primero que se debe hacer, el primer paso para identificar la huella ambiental de un producto luego de que se cosecha, es identificar la cadena de valor. Hasta dónde se va a hacer el análisis de ese huella ambiental, saber si nos quedamos, un ejemplo, en el café pergamino seco o en el café verde después de trilla, porque mi estudio va a ser sobre el saco de café que va a exportación, o si lo voy a hacer para el café instantáneo, entonces me voy hasta la torrefacción, identificar si va a ser para un café instantáneo o un café en grano tostado o un café molido. Importante saber el tipo de empaque, si va a ser porcionado, para filtros, para tiendas, si va a ser a granel o si me voy a ir hasta la taza. Y saber si en el análisis de la taza lo voy a hacer para la preparación como consumidor final en tu casa o si es una taza que voy a comprar en una tienda. Eso es muy relevante para definir algo que se conoce como la unidad funcional. Va a ser una taza y saber si la taza es de 120 mililitros, que es la taza promedio que uno utiliza en la casa, o si es un mug, que es un poco más grande, o si es la taza que compras en las tiendas de Starbucks, de Juan Valdez, que tienen tamaños mucho mayores. Y adicional, saber si es un café americano, un tinto o un expreso. Pues un tinto, que es un café, un nombre que se determina en Colombia específicamente para un café filtrado y lo llamamos tinto. Esa unidad funcional mide específicamente la función del producto. Entonces, si es un café verde, la función sería, es un café para preparar café instantáneo molido. Su función, cuando es una taza, las funciones del café tienen pues, muchas funciones. Es para despertarte, para disfrutar el sabor. Específicamente, uno define cuál es esa función. ¿Por qué es importante definir la función? Porque a través de esa unidad funcional, esa cantidad específica y esos mililitros, yo defino algo que se llama el flujo de referencia. Básicamente es cuánto de las cantidades de toda la cadena de valor se necesitan asignar a una taza, o a un kilo de café tostado molido, o a un kilo de café verde. Si tomamos en cuenta la taza, si se prepara en una casa, en una olla o en una cafetera, en una máquina, vamos a tener diferentes cantidades de agua que se calienta. Si se prepara en olla, se calienta ya sea con gas, con energía eléctrica, con leña, dependiendo de donde esté ubicado. Y dependiendo si es un café soluble o un café en grano, tostado y molido, se necesitan diferentes cantidades de ese café para preparar esa misma cantidad de taza de café. Y si vamos a comprar en una tienda, también dependiendo si es un café americano o si es un tinto o si es un expreso, vamos a tener unas cantidades diferentes de café para la misma taza. Y hay otras especificidades en las tiendas. Si ustedes ven algunas terrazas, algunas tiendas, por ejemplo de Juan Valdez, son terrazas grandes, hay otras que son barras, hay otros que son unos locales mucho más pequeños, y todo eso me genera diferencias de la huella ambiental de una taza de 120 mililitros. Ya si empezamos a mirar
esos flujos de referencia se necesita principalmente conocer los desempeños en cada una de las etapas. O sea, se necesitan tantos kilogramos de café verde para preparar 1 kilogramo de café tostado y molido. O si voy a irme solamente hasta el saco de café verde, necesito tantos kilogramos de café pergamino seco para obtener 1 kilogramo de café verde. Y necesito 4.9 kilos de café de cereza para obtener 1 kilogramo de café pergamino seco. Entonces, todo esto luego se lleva a la preparación de la taza con base en las unidades de referencia y podría calcular cuántos kilogramos de café cereza que vienen de la etapa de cultivo, le mencionó Simón, voy a necesitar. Entonces, para entrar a cada una de las etapas, ¿qué información se necesita recopilar? Básicamente es similar en todas las etapas, desde el cultivo hasta la tienda. Necesitas todo lo que entra y todo lo que sale. Materias primas, agua, energía, insumos químicos que se necesiten en cada una de las etapas. Aquí, tomando en consideraciones, inclusive necesitas conocer el transporte que hay entre el cultivo y el beneficio de café para obtener una unidad con base en los análisis de ciclo de vida y los inventarios de ciclo de vida, una unidad que se conoce como tonelada kilómetro. ¿Cuánto es el rendimiento de café? ¿Cuánto es el agua? Aquí hay algo que en la guía les dimos para el caso de Colombia, una forma de calcular cuánta agua se necesita según el tipo de beneficio. Tenemos muchos tipos de beneficio en Colombia y me imagino que en todas las partes de países productores de café es algo similar, dependiendo de cómo se recibe el café, si es seco, si se hace con agua, si se tiene sifones, si no se tiene sifones, luego cómo transportas la pulpa, cómo transportas el café, y eso te da una guía para poder calcular cuántos litros de agua se utilizan por cada kilo de café pergamino seco. También tenemos estadísticas con base en las experiencias de Sericafé, de cuánta energía se necesita, y las emisiones de aguas residuales y los subproductos. Es importante tomar en cuenta que en el beneficio del café, en Colombia, la pulpa se reintegra al cultivo. Entonces, eso hace parte de los datos que entran en la información que se presenta en el cultivo. Por lo tanto, aquí no se asigna específicamente, sino que en los datos de nutrientes, en la etapa de cultivo se incluye la pulpa y su contenido de nitrógeno y de fósforo que le aporta el cultivo. Sin embargo, así como es de complejo el tema de los beneficios, es complejo el tema de las aguas residuales. Entonces, en la guía les dimos un listado con experiencia de la información levantada por Cenicafé, el Centro de Investigación de Café en Colombia, dependiendo de las prácticas que se hacen para la recepción, extracción de pulpa, transporte, almacenamiento, hasta la recolección. Dependiendo de las etapas que usted elabore y esas prácticas que realice, puede ir sumando la cantidad de DQO por tonelada de café pergamino seco, los kilogramos de nitrógeno, de fosfato y de sólidos suspendidos. Y finalmente, dependiendo de esas prácticas, vas a obtener unos promedios que para el caso de Colombia son promedios nacionales, y eso es lo que asignas y tomas en cuenta para poder después calcular los impactos que pueda generar cada uno de estos sustancias que se vierten al agua. ¿Ok? Entonces esos son datos primarios que se necesitan levantar, ya sea
con mediciones en las fincas o con estadísticas nacionales como esta. Carlos, perdona la interrupción. ¿Estás compartiendo pantalla? Porque nosotros no la podemos ver. ¿No? Deme un minuto. Tengo algo bloqueado aquí. Ahí se ve. Sí, yo ya la veo. No sé si nos pudieran ayudar los participantes a verla, a comentarnos en el chat, si ya pueden verla, pero yo ya la veo. Sí, ya nos comentan que ya la pueden ver. Ok. Adelante, Carlos, Bueno, gracias. creí que ya estaba compartiendo. Entonces, pues voy a retomar aquí un poco el tema de la cadena de valor y las unidades de referencia y la unidad funcional. Entonces, lo que les decía, dependiendo de hasta dónde en la cadena de valor yo voy a hacer el estudio, necesito conocer esa unidad funcional, ya sea que sea en el uso del café para la preparación de una bebida de café en un tamaño específico, saber si se prepara en la casa o se compra en una tienda, o si voy a irme a hacer un análisis solamente del café de exportación y conocer lo que se identifica como flujo de referencia para poder saber cuánto desde el cultivo le voy a asignar a esa unidad de referencia o a esa unidad funcional. ¿Ok? Entonces, para el tema de beneficio, los datos que les mencionaba, se necesita desde las materias primas que ingresan, todo el tema de insumos químicos, energía, combustibles, maquinaria y bienes de capital, al igual que las emisiones al agua, aire y suelo que salen de cada una de las etapas. En el caso del cultivo y del beneficio del café, la pulpa se reintegra al cultivo, dado que en Colombia gran parte del beneficio del café se hace en la propia finca. Por lo tanto, se permite, digamos, ese reintegro de la pulpa. Incluso en las pequeñas centrales de beneficio que se están construyendo, luego de que se obtiene la pulpa, la central les entrega, digamos, la pulpa a los diferentes cultivadores para que pueda volver a ser reintegrada al cultivo. Entonces, todos estos datos necesitamos incluirlos, el transporte y asignarlos a el kilogramo de café pergamino seco que se obtiene. Respecto a las emisiones de aguas residuales que les mencionaba, esta tabla la tenemos en la guía para darles un poco de información con base en los estudios que ha realizado Cenicafé y que me permiten conocer cuántas de ciertas sustancias, las más principales que se generan en el beneficio, que es la DQO, el nitrógeno, el fósforo y los sólidos suspendidos, terminan en las fuentes de agua. Dado que por la cantidad de beneficios que se generan en Colombia, digamos, tenemos 500.000 familias productoras de café, se hace muy difícil que esas familias estén haciendo análisis de aguas residuales. Por lo tanto, Cenicafé ha realizado este tipo de estudios. Entonces, dependiendo de las prácticas que se tengan, desde la recepción hasta el tratamiento de la pulpa y el tratamiento de los efluentes, vamos a tener una cantidad de esas sustancias contaminantes por cada tonelada de café pergamino seco.
Entonces, estos son los datos que se utilizaron en el estudio de Colombia para analizar el impacto que se puede causar a la eutrofización de aguas residuales. ¿Okay? Luego de que yo tengo esa cantidad de café verde, pasamos por la etapa de trilla. Digamos, no les presento aquí específicamente los datos, en la guía los tenemos, dado que el sistema de trilla es bastante sencillo. El café se trilla y luego se obtiene ese café verde que ingresa a las etapas de torrefacción. Y aquí es donde se produce el café en grano, tostado, o café tostado y molido, y en algunas empresas se produce café instantáneo. En el caso de Colombia tenemos dos tipos de café instantáneo, uno por aspersión, se seca por aspersión, y el otro que se liofiliza. Básicamente es un tema de criogenización. Entonces, igual, voy a ser enfático en el tema de las entradas y salidas. Se considera todo lo que entra y todo lo que sale, al agua, aire y suelo. Es muy importante definir en el tema de los insumos químicos cuáles químicos incluir en el estudio. Para eso se considera algo que nos da la norma de la ISO 14044, que se llama un criterio de corte. Hasta donde yo, si tengo 150 insumos químicos, voy a incluir en el estudio. Y adicionalmente, cuánto de todos estos datos que entran de energía, agua, insumos, el transporte, la materia prima, voy a asignar al café tostado en grano, molido o al instantáneo, dado que muchas empresas no tienen todos estos datos detallados por tipo de producto que elaboran. Y la norma nos presenta una forma de asignación. Las dos metodologías son iguales, lo que cambia es simplemente que tomo en cuenta. Por ejemplo, para los insumos químicos y materias primas, nos dan dos opciones, una ponderación en masa o una ponderación económica. La recomendación generalmente es utilizar la ponderación económica, dado que dentro de ese valor económico está, digamos, incluido la complejidad del insumo o de la materia prima. Si tuvo que generar costos por tratamientos de agua, por tratamientos de emisiones y cosas por el estilo. Entonces, si yo tengo diferentes insumos químicos, y puede ser un listado bastante grande, entonces tomo en cuenta el total de la masa y el total de lo que me cuesta y hago una asignación para definir, si hago, por ejemplo, la asignación económica, cuál de estos insumos voy a tener en consideración en el estudio. Entonces, la recomendación según la norma es incluir todo lo que esté por arriba del 1% de representatividad. Entonces, tomo en cuenta el bicarbonato, tomo en cuenta la hipoclorito de sodio, tomo en cuenta el amoníaco y obviamente la materia prima. Y todo lo que esté por debajo del 1 no se toma en consideración. Aquí también vale hacer la claridad de que algunas de las sustancias pueden ser relevantes para algunos de los impactos ambientales. Un ejemplo, los refrigerantes. Puede que aquí no esté en representatividad, pero como sabemos, los refrigerantes tienen unos factores bastante altos en huella de carbono y en temas de capa de ozono que hace importante que sean incluidos. Entonces, las normas me permiten que yo haga esas salvedades. Y para asignar los productos, digamos que en las etapas de fabricación empiezan a haber más complejidades. Este es un ejemplo para el tema de la carne de res. ¿Cuánto de lo que entra de una res en peso vivo voy a asignar a los diferentes tipos de productos y subproductos que se elaboran? Se hace ese mismo tipo de asignación. Entonces, finalmente, ¿qué hace uno con estos datos?
la cantidad de energía, de agua, de materia prima que entra, se le asigna con base en estos porcentajes al producto que se elabora. Esa es la forma que recomienda la norma para poder uno asignar y tener un perfil de huella ambiental de un producto en específico según la unidad funcional que determinó. Ok. Ahora quiero entrar, digamos, a hacer un sondeo para definir ustedes en qué unidad creen que se mide la eutrofización de agua dulce. En nitrógeno equivalente, en kilogramos de fosfato equivalente o en kilogramos de fósforo equivalente. Entonces, si Mariana me ayuda. Vamos en un 50% de la votación. Esperamos un poco más. Podemos ir cerrando la votación, Mariana. Claro, Carlos. Bueno. Como vemos, el 62% de los participantes expresa que la eutrofización de agua dulce se expresa en kilogramos de nitrógeno equivalente. Pues la respuesta correcta es en kilogramos de fósforo equivalente, dado que la sustancia limitante que causa la eutrofización en agua dulce es el fósforo. Es decir, es el nutriente que no está en equilibrio para generar, digamos, esa explosión de algas que causa la eutrofización. Cuando se analiza la eutrofización de agua marina, el nitrógeno es el nutriente limitante. Entonces, tenemos dos tipos de eutrofización: al agua dulce, y se mide en kilogramos de fósforo equivalente, y al agua marina, que se mide en kilogramos de nitrógeno equivalente. Entonces, luego de que uno tiene todos los datos del inventario, dependiendo de donde decidió hacer el corte del análisis, y tiene todos los datos de materias primas, insumos químicos, agua, emisiones al aire, suelo, necesita tener un perfil de impactos de cada uno de ellos. ¿Cuál es el perfil de impactos de un galón de diésel, de 1 kilovatio hora? Estos son los perfiles que se recomiendan para una huella ambiental de productos según el estándar europeo. Tenemos sustancias que generan daños a la salud humana, radiación, formación de ozono, sustancias cancerígenas, material particulado, agotamiento de ozono, la huella de carbono, otras sustancias que afectan el ecosistema, como la acidificación, la eutrofización de agua dulce y de mar. También tenemos eutrofización del suelo, ecotoxicidad, usos del suelo, combustibles y minerales. Este es el perfil de una huella ambiental de producto. Finalmente, ¿qué se hace? Se toma en cuenta todo el inventario, se toma en cuenta las bases de datos, se hacen las multiplicaciones según la unidad funcional que yo tengo: taza, kilogramo de café verde, kilogramo de café tostado, y obtengo el perfil de la huella ambiental de mi producto. ¿Ok? La recomendación del
estándar de huella ambiental de producto de la Unión Europea es que las cosas se publiquen y se declaren hasta las categorías de punto medio. Esto es una forma que utiliza la norma de la 14.044 para clasificar los impactos ambientales. Punto medio y categorías de punto final cuando ya tomo en cuenta los daños. ¿Ok? Pero la recomendación es solamente declárelo hasta punto medio. Dado que entre mayor te vas hacia la derecha, entre menos, digamos, indicadores tienes, hay un poco más de incertidumbre dado a los modelos que se utilizan. Entonces, ¿qué información necesito yo para poder calcular una huella ambiental? ¿De dónde obtengo información para poder hacer ese cálculo? Entonces, tenemos diferentes bases de datos, diferentes modelos, como el modelo USTOX, que tengo los factores de ecotoxicidad en las unidades tóxicas comparativas para el ecosistema o para la salud humana, por cada kilogramo de sustancia que yo emito al aire, al agua o al suelo. Hablando de esos pesticidas, hablando de metales pesados, digamos, tengo estos factores en esta herramienta. Incluso tengo perfiles que se modelan en Ecoinvent con herramientas como CIMAPRO para obtener los inventarios de cada uno de esos insumos, de la energía, de los combustibles, de la disposición de residuos, y todos los modelos para evaluar esos impactos los tengo de bases de datos como Ecoinvent. Algo muy importante de tomar en cuenta en las etapas de fabricación post cosecha es la matriz eléctrica que se utiliza en cada país. Dependiendo de esa matriz eléctrica, pues voy a tener un perfil de huella ambiental por kilovatio hora que se consume. En Colombia, digamos, el 80% de la energía es hidroeléctrica, por lo tanto tengo posiblemente una huella de agua mayor por la evaporación de los embalses que huellas de acidificación, eutrofización generadas por el uso de combustibles y la quema de esos combustibles. Entonces, en Colombia, esta matriz se puede obtener de una página que se llama XM Expertos, que me da cuánto es la generación por cada tipo de fuente generadora en el país. Y posteriormente, obtener información también de esta página para obtener, por ejemplo, la huella de carbono de 1 kilovatio hora. Esta información todo se puede descargar de XM Expertos. Y con los datos de Ecoinvent, que me tiene el perfil de cuántas emisiones de carbono, de nitrógeno equivalente, de fósforo equivalente se generan por cada una de estas fuentes, yo puedo generar el perfil de 1 kilovatio hora. ¿Ok? Adicional, para el caso de Colombia, para calcular la escasez de agua, se tiene una capa de Google Earth para calcular el índice de escasez o el índice de agua disponible remanentes, en sus siglas en inglés, por cada subzona hidrográfica. Esta misma metodología de agua disponible remanente está a nivel global, pero para cuencas un poco más amplias. Y se necesita para poder calcular la escasez tanto de los insumos químicos de donde se fabrican, de la etapa donde yo estoy haciendo el análisis y de los transportes y demás datos que entran y salen de cada una de las etapas de producción. Entonces, finalmente, se necesitan, dependiendo de ese ciclo de vida y esa cadena de valor que yo incluí, de dónde voy a parar mi estudio, voy a tener unos perfiles de huella ambiental de cada uno de esos indicadores de impacto
que recomienda la norma o el estándar de huella ambiental de producto. Y me voy trayendo esos resultados dependiendo de esos flujos de referencia que les mostré al inicio para poderlo asignar dependiendo de dónde voy a obtener yo el estudio. Si va a ser la taza, si va a ser el café empacado, tostado y molido o instantáneo, o si va a ser para el saco de café. Entonces estos perfiles, dependiendo de los análisis que se hacen y de los flujos de referencia, se asignan al producto en cuestión. Eso es lo que tenía para compartirles de la etapa de fabricación. Si tienen dudas, con gusto las escriben en el chat. No sé si hay preguntas. Gracias, Carlos. Parece ser que por ahora no hay ninguna pregunta. Invitamos a todos los asistentes a esta reunión a vertir sus preguntas en el chat para que podamos darles respuesta. Tal vez, mientras tanto, preguntaron si vamos a compartir la presentación y respondí también en el chat que sí, junto con la grabación después van a tener la presentación que incluye también la parte inicial de la presentación de Carlos que no se vio. Sí, Carlos, tenemos ya una pregunta. Nos pregunta Catalina Ferat, en la huella de agua, la parte correspondiente a contaminación por fósforo u otros contaminantes, ¿de dónde se obtienen? ¿De CIMAPRO? Si, digamos, si ya tienes los kilogramos de nitrógeno equivalente, perdón, los kilogramos de nitrógeno que se generan, por ejemplo, en la torrefacción del café, con los datos de los modelos de CIMAPRO, digamos, principalmente son los modelos de EcoInvent, puedes obtener cuánto es de kilogramos de nitrógeno equivalente se obtienen por cada kilogramo de nitrógeno, nitrato, nitrito. Hay unos factores de caracterización que se obtienen, digamos, de esas fuentes de información. Para el caso específico de la huella ambiental, hay un modelo de impactos en EcoInvent que se llama Environmental Footprint, que tiene ya incluido esos tipos de factores de caracterización para poder decir cuántos kilogramos de fósforo equivalentes se tienen por cada kilogramo de fosfato, de nitrógeno o de un pesticida para llevarlo a las unidades de impactos que se presentan en el perfil de huella ambiental. Si es desde el punto de vista de un insumo químico, por ejemplo, por el hipoclorito de sodio, sí, hay que hacer una modelación en CIMAPRO o en Humberto de ese kilogramo de producto químico y hacerle la modelación con esa metodología de Environmental Footprint y me da el perfil de la huella. En el caso de la acidificación, se toma la metodología, se conoce como CML, que me da la metodología específicamente en kilogramos de dióxido de azufre equivalente, que es una de las recomendadas por la huella ambiental. No sé si está clara la respuesta, Catalina. Con gusto. Pues ya nos hemos pasado como 10 minutos.
y por respetarles, digamos, su tiempo. Cualquier otra inquietud que tengan, pues pueden escribir o nos la escriben al correo. Y una vez, digamos, terminemos, les haremos llegar todas las memorias y la grabación del foro. Bueno, también gracias de mi parte a los anfitriones, a Cádiz, a COSUDE, a el centro, Carlos y a todos ustedes. Estamos dispuestos y pues nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, que esté muy bien. Gracias por sus presentaciones. Buenas todas, gracias. Gracias, Arturo. Gracias por el espacio, compañeros. Les deseo un buen día. Ojalá nos encontremos en un futuro. Gracias, colegas, muy amables. Muchas gracias, los felicito por la presentación desde El Salvador. Saludos. Bendiciones. Sí. Gracias a todos por la presentación. Muy buena. Pena, les Gracias. Muchas gracias, excelente presentación, gracias. Carlos, yo te puedo hacer ahí una consultica rapidito antes de irnos, por favor. Claro, Fabio. Dentro de lo que estabas hablando del ciclo de post cosecha, principalmente en el manejo de la pulpa y los lixiviados que se generan allí, en esa parte, se tiene en cuenta pues que ya, o sea, en los datos que presentaste que son de Semicafé, no voy a entrar a desvalidar esa información. De todas maneras, allí se está teniendo en cuenta las nuevas estrategias en el uso, en el manejo de los residuos en relación a la reincorporación de los lixiviados en la pulpa para fermentarla y obviamente después ser usada como abono orgánico en el mismo cultivo, en la etapa de levante. Sí. O sea, hay una parte que es en la tabla que se menciona el manejo de la pulpa. Y dependiendo de ese tipo de práctica que se haga, le asigna una cantidad de cubo, de nitrógeno y de fósforo, según ese tipo de prácticas que se haga con la pulpa. Ok, sí, porque esa práctica sí reduce a escalas muy mínimas la contaminación y derivados que en este caso pueden caer en las fuentes de agua, ¿no? Pueden llegar a las fuentes de agua naturales, ¿sí? Vale, Carlos, no, era esa intriga, mi hermano. Muchas gracias a ti por el espacio y por los conocimientos compartidos. Ok. Gracias, muchas gracias a todos. Un gusto.